Am, Comencemos con una oración, amigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, porque nos has cuidado en este fin de semana de todo mal y peligro. Te pido que nos conserves y nos guardes de los ataques del diablo en este día también. En este curso, en esta clase más bien, que el sufrimiento y la muerte de tu Hijo Jesucristo nos, nos lleve a confesar nuestros pecados, a admitir nuestra culpa y que veamos en Él y en su sufrimiento en la cruz el gran amor tuyo para con nosotros y para con toda la raza humana. Señor, te damos gracias porque en la muerte de tu Hijo nosotros encontramos la vida. Amén. Okay. Muy bien, nuevamente buenos días. Le damos la bienvenida al señor Isaac González, no le hemos saludado, y a Aura de Pastor, Venezuela. buenos días desde Perú. Dios le bendiga. Buenos Buenos días de aquí Venezuela. Qué bueno, qué bueno. Que sean bienvenidos. Lección 7, miércoles es la lección 8, la última, y ya en unas 2 semanas, creo que dijimos como el 10 de marzo, ya para esa fecha se cierra el grupo, o sea, deben haber entregado sus proyectos finales, por favor. 10 de marzo, otros 15 días después de la lección 8, me parece justo. Si alguien necesita un poquitito más de tiempo, solo hay que avisarme. Ok, lección 7. Jesús muere y es sepultado. Otra vez estamos hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, si no me equivoco. Y vamos a ver la última parte de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Um, Solo para comenzar, quiero compartir con ustedes un poco de fondo histórico acerca de la crucifixión. Um, pues sí, y a ver qué comentarios, qué preguntas tienen ustedes. La crucifixión, por lo general, no se habla en el Antiguo Testamento tal cual. Am, la ejecución anteriormente era más por lapidación, y sin embargo, sí vemos en el antiguo, desde mucho tiempo antes de Cristo, que los cadáveres a veces fueron colgados de los árboles como advertencia, am, pues como en señal de maldición, ¿verdad? Tal cuerpo era considerado maldito hasta según Gálatas 3:13. Tenía que ser quitado y sepultado ese cuerpo antes de que llegara la noche, sobre todo en el caso de Jesucristo, porque venía el día sábado, ¿cierto? Um, sí, esta costumbre explica la referencia que se hace en el Nuevo Testamento a la cruz de Cristo como un árbol, ¿verdad? Que también era eh, conocido como un símbolo de humillación, ¿verdad? O sea, Jesús fue crucificado en una cruz de madera, ¿verdad? La crucifixión, los históricos sí nos dicen que, historiadores, perdón, nos dicen que fue utilizada ampliamente por los romanos, pero normalmente son los esclavos, los provincianos y los criminales más bajos fueron los crucificados. Rara vez crucificaban a sus propios ciudadanos romanos, rara vez. Distintos tipos de cruces fueron usadas, pues como en forma de T a veces, o en forma de X. Un líder primitivo de la iglesia, de la iglesia primitiva, y nos indica que Jesús sí fue crucificado
en una, como letra T, así, ¿verdad? Así como vemos en las imágenes. Y esto fue reforzado por las referencias en los 4 evangelios de que pues pusieron clavaron un título, ¿verdad? A la cruz de Cristo sobre su cabeza. O sea, tiene que haber espacio sobre su cabeza, ¿verdad? Para clavar un título ahí. Entonces, o sea, tenemos algo de evidencia que sí fue en forma de cruz, como conocemos la cruz hoy en día. Sí hay algo de evidencia y pistas que nos indican eso. Después de la condena de un criminal, era la costumbre de que fuera azotada la víctima, un látigo con correas de cuero. En el caso de nuestro Señor, pues eso lo debilitó mucho, ¿verdad? Apresuró su muerte final. Le hicieron, en el caso de Jesús, le hicieron cargar la viga transversal, lo más probable, como un esclavo hasta el lugar de su muerte. Siempre lo hacían fuera de la ciudad. Y normalmente un heraldo, un mensajero, iba delante de él anunciando su castigo, anunciando la acusación. am, y pues bueno, Jesús de todos modos estaba demasiado débil para cargar su cruz. Em, ya estaba cansado, había sido golpeado. am, y pues leímos cuando fue el miércoles pasado que Simón de Cirene hasta le encargaron ayudar a Jesús, ¿verdad? El hombre condenado fue desnudado hasta su ropa interior, o menos en algunos casos, extendido en el suelo con la viga transversal por debajo de sus hombros y sus brazos y sus manos atados o clavados a ella. Am, entonces, levantaban la viga y sujetada al poste vertical para que los pies de la víctima, los cuales en ese momento también los pies fueron atados o clavados y fueron apenas alejados del suelo. Am, la verdad, la evidencia que tenemos es que a lo mejor no eran las cruces tan altas como vemos en algunas películas. Las hacen ver como 10 metros o algo muy, muy arriba. Normalmente, em, pues la poca evidencia que tenemos parece que eran un poco más bajas. em, y pues el peso del cuerpo el peso del cuerpo fue cargado por una clavija saliente, ahorcadas, sobre la cual se sentaba la víctima en algunos casos. Y ahí dejaron el hombre condenado a morir de hambre, de agotamiento, asfixiación, ¿verdad? Y para apurar la muerte, a veces rompían las piernas, ¿verdad? Como en el caso de los 2 criminales, estaban a punto de romper las piernas de Jesucristo, pero no lo hicieron porque ya lo encontraron muerto. Y para asegurar que sí estaba muerto, una lanza atravesó el costado de Jesús para asegurar que sí estaba muerto. Y pues también siendo ya casi el sábado, quitaron los cuerpos como exigían los judíos, y esa es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, Filipenses 2:8, como ven en la pantalla, nos muestra que no era cualquier muerte. Estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué preguntas o dudas tienen? Eso fue como nada más para compartir un poco de
una investigación acerca de algunas de esa información uno puede encontrar en fuentes no bíblicos, pero que hablan acerca de la crucifixión. ¿Qué opinan? ¿Qué preguntas o dudas tienen hasta ahí? Bien, Juan. Sí, pues me llama la atención si te puedes devolver una, porfa, un slide. Sí. Creo que en la de la cruz, cuando estabas hablando ahí de la cruz, o sea, en el Antiguo Testamento, si te entendí bien, usaban era árboles y los colgaban y era un símbolo de maldición. O sea, los que estaban ahí era advertencia, advertencia y maldición, fue que entendí. Y ya en el Nuevo, entonces, usan esta cruz en madera, pero con la misma simbología. Ya no lo dejan en los árboles porque los hacen aislados de la ciudad, ¿es así? Sí, yo creo que sí. No tenemos, o sea, mucha evidencia bíblica o sea, no hay muchos casos de eso. Am, Algunos opinan que los persas, como en la historia de Esther, un tal Amán preparó ¿cómo se dice? Una horca para el señor Mardoqueo, y muy bastante alto, como si no me equivoco, como eh, mm, ¿cuántos metros era? 10, 20, 30 metros, ni me acuerdo, pero bastante alto. Y ahí lo iban a colgar o tal vez hasta impalar, o ¿cómo se dice cuando em, sí, bueno, o sea, pero así tal cual, crucifixión parece que era más costumbre de los romanos. Bien, Juan, no sé si respondimos su pregunta, pero sí, colgaban de los árboles hasta, sí, casi, me imagino casi desde el principio, ¿verdad? Del mundo. Eso fue, Pastor, sí, díganos. José Manuel y sí, después José Álvaro. sí, Álvaro, perdón. revisando los apuntes, Ujú. en una parte leí de que era mal visto si una persona se colgaba. Sí, sí, ¿Por qué sería? perdón. ¿Por qué? A ver, tal vez no, o sea, era mal visto ser colgado. ¿Cuál es la pregunta? Tal vez no entendí bien. Si una persona se suicidaba o se mataba pero colgándose. Sí, pues hasta la fecha no es una muerte noble, ¿verdad? O sí, no, a lo mejor no conozco bien cómo es la cosa aquí. Am, bueno, cualquier forma de matarse no es bien visto, pero en especial el estar colgado. No sé, nada más el Antiguo Testamento sí habla de que maldito el que es colgado de un árbol. Y siento que ahí en el contexto del Antiguo Testamento estaban hablando como, es casi como una pena de muerte, pero más vergonzoso que otras formas de ejecutar a la gente. O sea, era Claro, más que en el antiguo, público, es como un espectáculo público del crimen. eh, pero no sé, según, tal vez leí algo de matarse a uno, como en el caso de Judas, ¿verdad? Como un caso así. ¿A eso se refiere? mire, porque acá lo encontré, porque dice en lo apunte, en la letra F, Sí, casi al final, sí. dice, porque quien es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Eso me quedo dando vuelta. Sí, sí, sí. Ok, eso viene de Gálatas, ¿cierto? Y Hace mención acá una cita en Deuteronomio. Deuteronomio, sí, viene Sí, en Gálatas y Gálatas Pablo está citando Deuteronomio, ¿cierto? Ok, no dice qué capítulo o versículo, ¿verdad? sí, Ok, capítulo 21, versos 22 y 23. ok, mejor lo buscamos, ¿verdad? Dice, el morir en una cruz era una muerte especialmente dolorosa, lenta y humillante.
Pero antes hace mención a esto de que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. ¿Qué capítulo era, perdón? 21, 21, sí. Ahí está. verso 22, 23. Ok. Mm. Ahí está hablando de... voy a compartir mi pantalla aquí. Aquí en ese contexto estamos hablando de un hijo rebelde. Y en el 21 dice entonces, o sea, un hijo que es contumaz y rebelde, no obedece es glotón, borracho y van a salir a apedrearlo, ¿verdad? Y morirá. Y luego en el 22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Wow. O sea, en el contexto está hablando de la pena de muerte, ¿verdad? O sea, no está hablando tal cual de matarse, o sea, colgarse, pero me imagino que va incluido, ¿verdad? Aunque Sí, también es... tenemos, sí. Bueno, con respecto a las lapidaciones, en el Antiguo Testamento, eh, hay que recordar de que eran muy apegados a la ley. ¿Ustedes recuerdan la escena cuando quieren apiedrar a una mujer por cometer adulterio? Ujú. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y nadie la apedró. Bueno, era porque ellos conocían muy bien la ley, y la ley decía de que tienen que ser llevados los dos, y quienes tienen que arrojar las primeras piedras eran los familiares. Por eso cuando Jesús dice que esté libre de pecado, porque él, bueno, él conocía la ley. Los mismos judíos se dieron cuenta que estaban en contra de la ley porque no estaba la persona, no estaba el hombre, tampoco estaban los familiares. Entonces por eso nadie quiso ahí cometer ese, porque es un delito, no respetar la ley. Pero ese en el contexto, por eso era público y tenía que cumplirse exactamente lo que decía la ley, Sí. como cultura general. No, eso más Sí, quería. sí, y yo creo que tras las generaciones, en casi cualquier cultura, colgar a alguien de un árbol o en público, eso es más vergonzoso, ¿verdad? No es una muerte digna, no es una muerte noble, es feo. En un tiempo, en una época en mi país, cuando hubo mucho racismo, eso se practicaba y sí, es muy triste. Vi también que vimos una película de Tom Hanks el otro día en Netflix. Es buena la película, es muy interesante, pero hubo un caso en que mataron a alguien y lo dejaron colgándose de un árbol y sí, fue una desgracia, ¿verdad? Es como un insulto de no solo te voy a matar, te voy a insultar en tu muerte. Um, ok, Álvaro, gracias por esperar tanto tiempo. Gracias. Y gracias, Tranquilo, José hermano. Manuel. No, frente a los comentarios anteriores, naturalmente era un acto de humillación, de escarnio para la persona y la familia del que era colgado. Con eso cierro ese capítulo. Y lo mismo le sucedió a nuestro Señor Jesucristo en el sentido de que fue llevado al escarnio, al insulto en el madero, y eso fue otra manera de presentarlo en humillación. Bueno, mi pregunta sobre este pasaje que estamos viendo es, más que pregunta, es como refrendar. El velo del templo se rasgó por la mitad. La significancia de esa rotura del velo, para mí, pues, es misteriosa, ¿no? Es misteriosa esa ruptura y es misteriosa la relación que tiene con lo que hizo Cristo por nosotros, ante Dios, ¿no? Que quisiera una visión por Él para todos, si lo permites.
Sí, no, muchas gracias. Buena observación. Pues, ¿cuál fue el propósito del velo? Era realmente mantener un lugar apartado, el lugar santísimo, ¿verdad? Entrando en el templo, era el templo y luego el lugar santo y luego el lugar santísimo donde tiempo antes estaba ahí originalmente estaba el arca, ¿verdad? El arca con los querubines y bueno, para los tiempos de Jesús ya no se habla del arca, pero el punto es que solamente el sumo sacerdote podía entrar allí. Nadie más tenía acceso. Nadie más podía entrar. Ya, pues. Bueno, y con eso también se da término a las leyes ceremoniales y civiles que tenía el pueblo judío, Sí. pueblo israelita. Sí, también es otro testimonio de que ya no, sobre todo para nosotros los gentiles, pues ya no es Sí, porque cuestión con de... eso, claro, porque con la muerte de Jesucristo ahora nosotros fuimos salvos. Ya no hay que estar matando animales. Entonces ahí también da ese Exactamente, sentido. Sí. exactamente. Mi pregunta era, ¿qué pasa con aquellas personas que se suicidan? Oh, Es que lo que mm, pasa es que eso fue un tema. Yo dije, mira, si se tira una persona de un edificio, a lo mejor aquí a que caiga, puede que haya un arrepentimiento y el mm, Señor lo perdone. Puede ser, tampoco sí, lo quiero averiguar, pero ¿qué pasa con esas personas? sí, yo creo que en pocas palabras, eso se lo dejamos al juez, ¿verdad? A él le corresponde. em, Lo que nosotros sí sabemos es el que cree y sea bautizado será salvo. El que no cree será condenado. Am, eh, es lo que sabemos. El debate también en muchos casos es, por ejemplo, hay creyentes cristianos que batallan con enfermedades que a veces les causan cierta inestabilidad emocional y psicológica y ha habido casos en que parece que como que pierden algo de control sobre sus decisiones, emociones y en esos casos no es tan claro. Igual José Manuel presenta otro caso de que eh, ok, les voy a decir, es un caso muy fuerte, pero era el hijo de un pastor y un muy buen muchacho, jamás faltaba en la iglesia, cantaba en el coro, le encantaba estudiar la palabra de Dios, pero batallaba con depresión y un día se disparó y en sus últimos momentos iba cayendo la escalera de la casa en los brazos de su papá y pidió perdón por lo que hizo y murió. Pues ese caso es igual, es como lo que dice José Manuel, ¿verdad? Este caso, pues se lo dejamos a Dios. Pero bueno, de ahí en más, obviamente no queremos dar de entender que matarse es bueno, matarse es algo noble. Me tocó vivir una etapa en una reserva indígena y empezó como se contagiaron los jóvenes que se empezaron, uno se mató y el otro se mató y muchos se mataban. Am, Era todo una cadena y como que, pero ellos estaban sufriendo y se estaban matando para llamar la atención. Y eso sí fue muy triste porque no estaban en Cristo los jóvenes, al parecer. Pero no es noble, no es una muerte que le agrada a Dios. Dios no quiere que nos matemos, es claramente contra la ley de Dios de dañar el cuerpo que Dios nos ha dado. Pero tampoco no puedo decir que en 100% de los casos
es un alma perdida, porque le corresponde al juez. Señor Roberto. Sí, profesor, una pregunta. Sí. Ese versículo que dice, maldito aquel que cuelga de un madero, ¿aplica a nuestro Señor Jesucristo ya que él ha sufrido su muerte en la cruz? Bueno, a mí me han enseñado eso en la iglesia que asistía, me hacían entender que también aplica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me podría, por favor, profesor, explicar? Sí, sí, o sea, Jesús se hizo maldición por nosotros, claro que sí. La maldición, nosotros debemos ser los malditos por nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros debemos estar bajo maldición. La maldición de la muerte eterna en el infierno, la maldición de nunca disfrutar de las bendiciones de Dios en esta vida, la maldición de traer culpa y vergüenza y todo tipo de cargas espirituales en esta vida y para la vida y para siempre. Pero Jesús se hizo maldición por nosotros. Excelente, Roberto. Bueno, todo eso Sí, vamos a hablar. gracias. No, Gracias, excelente. es que como estaban hablando de suicidios, me salí del contexto, profesor. No, está bien, gracias. No, de hecho nos ayudó en volver al tema del día. Muchas gracias, Roberto. Bien, amigos, seguimos. Lucas 23. Favor de abrir sus Biblias. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ay, perdón. Ahora sí, ya estoy. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Profesor. Ok, Javier, adelante. Sí, profesor. Bueno, el pueblo, los gobernantes, Jesús, Dios, los soldados, los dos malhechores que crucificaron junto con Jesucristo, el centurión que dijo verdaderamente este era hijo de Dios, las mujeres que le seguían, que eran mujeres que le seguían desde Galilea, sí. En ella estaba incluida su mamá, José de Arimatea, Pilato, Okay. el Espíritu. Ok. No sé si hay alguno más que me haya faltado. Ok. Bien, ¿algo más nos faltó? Sí, ya mencionamos los malhechores, ¿verdad? El centurión, sí. Ok, creo que sí. Va completo. Bien. Si pasamos por alto a alguien, nos avisa en el chat o pueden abrir sus micrófonos para avisarnos. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Hay varios en esta historia. Señor Ángel. Igual. Sí, los objetos en esta historia que pude detectar, pastor, Sí. sería primeramente el título escrito, el rey de los judíos. Pude detectar también, no sé, como objeto también el vinagre, el velo del templo, una sábana, un sepulcro abierto en una peña, especies aromáticas y ungüentos. Si detectaron, hermanos, algún otro más, estoy todo oídos para captar. ¿Algo más? Gracias, Ángel. Roberto. La cruz, profesor. La cruz. Ah, sí, excelente. Por supuesto, ¿verdad? La cruz. Ok. Muy bien. ¿Algo más? Ok, creo que vamos bien. Especias aromáticas sí se mencionaron. El pecho. El pecho. Ok. Bien. Sí. Ok. Bien. ¿Dónde ocurrió la historia, amigos? Okay. Es repaso de la lección anterior. Juan Carlos. En el sepulcro, la calavera. Ok. Empezamos donde lo crucificaron, ¿no? Por supuesto, en Gólgota,
Calvario, el lugar de la calavera, y luego al sepulcro. Aquí dan de entender que era como una peña, ¿verdad? Era un sepulcro en una peña, o sea, imaginen, sí, como un tipo, casi como una cuevita, ¿verdad? Una mini cueva, ¿ok? Es tierra por ahí muy rocosa, tiene muchas rocas, o sea, es entendible. ¿Ok? Y también nos da el detalle de que no se había sepultado nadie ahí en ese sepulcro, ¿verdad? Tal vez tenían como sepulcros familiares, ¿verdad? Sobre todo en el caso de José de Arimatea, era rico, ¿verdad? Era hombre de recursos y tal vez sepultaban toda la familia ahí como un sepulcro familiar. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿En qué día y más o menos en qué horas estamos para esta historia? Okay. ¿En qué día estamos? Señor Javier. Pues un viernes, como a mediodía, Ok, ya sí. por Jesucristo falleció antes pues de las 6 porque estaban preocupados para el sábado. Pues sí, un viernes antes de las 6, la crucifixión como a mediodía falleció Jesucristo. Excelente, excelente. ¿Se acuerdan que esto ya revisamos en la lección anterior, que a las 9 es cuando ponen a Jesús en la cruz? Al mediodía es cuando todo se oscurece, ¿verdad? Eso en el sistema judío es la sexta hora, ¿verdad? Y ya para las 3 de la tarde, para las 15 horas, perdón, 1500 horas o 15 horas, ya Jesús es 15 horas. 15 horas, perdón. Así de, algo no me suena bien lo que estoy diciendo. Ya se muere Jesucristo, ¿verdad? Okay. Y sí, como dice Javier, para las 6 de la tarde ya tenían que estar todos en sus casas. Así que lo sepultaron antes de las 6. Ok. Sí, perdón, en el versículo 44 es donde nos da las horas, ¿verdad? Ok, versículo 44. Ahí es donde uno puede ver. Ok. Bien. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Juan Carlos primero, después Ángel y después Álvaro. Yo tengo dos problemas ahí, que es la incredulidad de todos y la muerte de Jesús. Ok, muy bien. Ángel. Sí, igual, para mí es la muerte injusta de nuestro Señor y Salvador por causa de nuestros pecados. Sí, al fin y al cabo, ¿por qué se está muriendo él? ¿Por qué se tiene que morir él? ¿Por qué se está muriendo el creador? Jesucristo es por medio de él, todas las cosas fueron hechas. ¿Y por qué se va a morir él? El único que hizo todo bien y ahora él se va a morir. Señor Álvaro, ¿quería aportar? Sí, sumado al de la injusticia, el arrepentimiento, más no remordimiento, ¿no? Se arrepintieron de lo hecho, el pueblo, se dieron golpes de pecho, que fue muy usado o es muy usado todavía darse golpes de pecho por parte de algunos y
Y esa parte, ese arrepentimiento, pero no como que lo llevara a la contrición y al cambio, no. Solo arrepentimiento. Ay, pues, pucha, hicimos algo malo. Sí, de acuerdo. Ok, tomen en cuenta los problemas que acaban de mencionar. Hoy un breve repaso de la historia, ¿ok? Empezando desde el versículo 30 y 35. Lo dejamos el miércoles pasado y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y los soldados ahí están al pie de la cruz, echando suertes por la ropa de Jesucristo. Ahora empezando en el 35, ahí están, se burlan de él, miren que salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Unos le ofrecen vinagre. Si eres el rey de los judíos, sálvate a sí mismo. Y ahí está el título sobre su cabeza y nos dice que fue escrito en trilingüe, ¿verdad? En latín, griego, arameo o hebreo. Y dice, este es el rey de los judíos. Bien, ahora empiezan a hablar los criminales a los lados de Jesús. ¿Quién habla primero y qué dice? Como en el 39 en adelante. ¿Quién quiere seguir la historia? Sin meterle política, el de la izquierda. El de la izquierda. ¿Y qué dice? Renegó, hizo escarnio de Jesús, de su obra, de su posición como rey, y no reconoció lo malo que habían hecho, ¿sí? Lo insultó permanentemente. Luego el de la derecha validó de que sí habían hecho cosas malas y que por eso estaban en lo que estaban siendo sometidos a ese castigo y a esa humillación, pero llegó al arrepentimiento y a obtener el perdón, ¿no? Porque su arrepentimiento fue bien visto por Jesús en ese momento y puesto en las manos del Padre. Entonces, esa otra parte. Bien, Álvaro. Excelente. Sí, en esta altura, aún en esta altura, el criminal se pone sarcástico con Jesús, ¿verdad? Qué rey que ni siquiera nos puede salvar, ¿verdad? Ok, entonces Jesús habla con el criminal, digamos, a la derecha y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, según San Lucas, ya qué es lo que sigue. 44 en adelante, ¿alguien nos puede dar un resumen? ¿Alguien nos puede más o menos resumir? 44, 45. ¿Qué sucede? Javier, adelante. Profesor, 44 dice que como a la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra y hasta la hora novena el sol se oscureció y el velo se partió en dos. Jesús a gran voz clama y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando eso vio el centurión, pues realmente dijo, verdaderamente este era un hombre justo. Y la multitud pues empezó a arrepentirse, a darse golpes de pecho. Bueno, no dice arrepentirse, ¿verdad? Pero dice que se empezó a entrar como en conciencia, ¿verdad? De lo que habían hecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres, dice que las que le seguían desde Galilea, pues lo miraban todas estas cosas, ¿no? Para el 50 dice que
pues había un varón llamado José de Arimatea que no había estado de acuerdo con la decisión del concilio. Fue ante Pilatos y pidió su cuerpo, lo enterró en una peña, bueno, lo llevaron a una peña. Las mujeres que le habían seguido, pues fueron a preparar, pues las especies aromáticas y los ungüentos. Creo que ya estaba por empezar el día de reposo y se fueron a casa realmente. Ok, Hasta allí. excelente. No, muy bien. Gracias, Javier. Ok. Muy bien. Roberto. Gracias, señor Javier. Profesor, Sí. hay un problema que quería decir. Jesucristo no tenía tumba y José de Ah. Arimatea resuelve el problema de Jesucristo, ¿cierto? También, sí. También. Jesús no tenía pues casa, ni terrenos, ni animales, ni tumba, ¿verdad? Pero Dios provee. Ok, se resuelven los problemas que mencionamos de la muerte injusta de nuestro Señor Jesucristo, la incredulidad de la gente y bueno, también lo que menciona Roberto, la logística de, pues, ¿dónde van a enterrar a Jesucristo? ¿Se resuelven los problemas? Juan Carlos. Bueno, desde el punto de vista que yo dije que la incredulidad, me tomó el pelo esa palabra hoy, incredulidad de todos, pues varios sí en efecto empezaron a creer, ¿cierto? Sí, O sea, fueron varios. tocados, varios. Y respecto a la muerte de Jesús, pues resucita. Ok, Entonces se arregla. ok. Sí, hubo una película hace unos años de un centurión o un capitán romano que estaba presente. O sea, hicieron la película desde el punto de vista de él. Y sí, es interesante la película. Pero bueno, no me acuerdo cómo se llama. Como resucitado o resurrección o algo así, pero bueno. Álvaro, adelante. Y gracias, Juan Carlos. Creo que Ángel había solicitado primero la palabra que yo. Perdón, gracias. Ángel, gracias, Álvaro. Sí, sí, gracias, hermano. Sí, yo creo que sí se resuelve, pastor. Sí se resuelve porque la incredulidad, como se habla anteriormente, al ver los efectos que dio este problema, pues vieron que todo no había puesto objeción para ser condenado. Y aparte de todo eso, siento que se resuelve porque por medio de su muerte, Él perdonó nuestros pecados, mis pecados y los pecados de los que creyeron con la sangre del propio. Sí, para ir al grano, lo que Ángel menciona es correcto. ¿Por qué se murió Jesús? Pues fui yo. Y eso sí se resuelve en Jesucristo. Sí fue injusta su muerte, pero gana la justicia para nosotros, ¿verdad? Gracias, Ángel. El punto Amén. más importante. Y pues ahorita vamos a tocar ese tema con la pregunta de dónde vemos el amor de Dios, ¿verdad? Álvaro, adelante. Está en silencio. No, es que ya Ahora se fue sí. entonces es que ya te fuiste con lo que dijiste, ya nos vamos para dónde es el amor de Dios. Es que ahí se vio el amor de Dios. Lo uno, para mí el rompimiento del velo es que ya podemos ir directamente a Dios a través de Jesucristo. Entonces, ahí es donde quiero hacer el énfasis. Su gran amor que permitió en la vida de Cristo todo esto para podernos ir directamente al Padre y, como se dijo anteriormente, romper con todo ese legalismo y esa exclusividad del sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de entrar directamente al lugar santísimo y a estar con Cristo a través de él, con nuestro Señor. Eso era lo que quería decir. Pero ahí está el amor de... No, excelente, excelente. Yo creo que me hace pensar en... bueno, eso puede esperar a la pregunta de dónde vemos el amor, perdón. Bien, vamos a consolidar de qué trata la historia, o sea, un título o el tema principal de esta historia.
Ok. Roberto, Juan Carlos. O tal vez Roberto quería aportar al... Sí, profesor. Se resuelve el problema porque también se cumple la profecía de Isaías, ¿no? Con la tumba, con la tumba de Isaías, con José de Arimatea cuando le presta, ¿cierto? Hay una profecía en Isaías 53, si no me equivoco. Sí, pues todas las profecías se cumplen con lo que... Okay, con la muerte de Jesucristo. Excelente, Roberto. O sea, en ese sentido sí, se resuelve todo el Antiguo Testamento casi. Solo falta la parte de... Bueno, Juan Carlos. Entonces yo tengo nunca es tarde para creer. Nunca es tarde para creer. Ok. Se llama la película. Ah, sí. Mientras estamos vivos, nunca es tarde para creer, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Sí, me gusta. Ok, y Álvaro le gustó también. ¿Algún título, algún tema? Gracias, Juan Carlos. También lo pueden poner en el chat, amigos, si quieren poner uno. Okay. Roberto. Solo he levantado la mano por accidente. Mil disculpas. Ah, perdón. Ok. ¿Alguien más tiene un título que quieren sugerir? Ángel, adelante. Sí, un reino más allá de la cruz, pastor. Ah, ok. Muy bien. Okay. ¿Alguien Como más? dice la canción de un líder cristiano por ahí, venció. ¿Sí? Uh-huh. Jesús cumple, ¿verdad? Jesús cumple el sacrificio por los pecados del mundo. Ahora sí, profesor. Sí, ahora sí. Profesor, Jesús cumpliendo el papel de sustituto. Ok. Jesús, nuestro sustituto. Muy bien. Ok, bien. Pregunta 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Ok. Álvaro. La falta de integridad. Nosotros no somos, además de pecadores, no somos íntegros. No somos íntegros, definitivamente. No sabe uno cómo está uno aquí, mejor dicho. Ok. De la falta de integridad de nosotros. Nuestra falta de integridad. Okay. Sí, o sea, en esta historia confesamos nuestros pecados por lo general, ¿verdad? O sea, ya viendo, en muchas historias queremos identificar de, aquí vemos que están batallando con, pero aquí viendo la gran panorama de todo, pues es todo mi pecado. Javier y después Juan Carlos. Javier. Sí, profesor. Bueno, creo, la historia me conmovió desde ayer, ¿no? Sabemos que la hemos leído, pero no así como con las preguntas. Pues yo vi mi desprecio que a veces tengo al amor de Dios. A veces no valoro realmente lo que hizo Jesús por mí. Después de ver pues todo el sufrimiento en la cruz, en la muerte, las burlas que pasó, la agonía, el dolor, pues a veces siento que desprecio en mi vida, no valoro lo que Jesús hizo por mí. Sí. Casi todos los pecados que cometemos, la base, o sea, los cimientos es que no estamos valorando el amor de Dios para con nosotros y lo que hizo Jesús por nosotros. O sea, muy bien. Gracias, Javier. Juan Carlos. Bueno, yo tengo dos y es el juzgar, ¿cierto? Todo lo que juzgaron a Jesús y creer en Dios sin pedirle demostración.
O sea, También. o sea, el no creer. Pues en una época de mi vida, ¿no? Como que necesitaba ver algo. Sí. Necesito ver para creer, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia, amigos? Y para que sepan, amigos, estoy anotando algunos de sus comentarios para futuros maestros. Existe una guía de maestro para todos los cursos y a veces escucho comentarios de ustedes y digo, eso debe estar en la guía para el futuro, para que cuando ustedes sean los profesores, ahí van a tener los buenos comentarios de otros. Ok, ¿dónde ven el amor de Dios en esta historia? Ok. No sé si Marta desea aportar, perdón. No sé si Pues abrió. que ¿Sí? Él dio todo por nosotros, maestro. O sea, Él dio su vida y Él fue el sacrificio para redención de nuestros pecados. Entonces, pues qué amor más grande que dio la vida por nosotros, ¿no? Sí, el dar no solamente dio a sí mismo, ¿verdad? Dio todo, todo de sí mismo, su cuerpo, por eso es simbólico cuando hablamos de que dio su cuerpo y su sangre, es decir, eso, que dio todo de sí mismo. Bien, gracias Marta. Juan Carlos y después Javier. Bueno, lo veo cuando perdonó al criminal, ¿cierto? Y al de la derecha le dijo en el versículo 43, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son palabras de gran consuelo, sobre todo para los que tenemos un pasado escandaloso y creemos que dudamos muchas veces del perdón de Dios, yo sé que Dios me ama, yo sé que Jesús murió por los pecados, pero tal vez de los buenos, para los míos no sé, porque los míos son muchos. Y aquí tenemos un criminal digno de muerte, que recibió castigo de muerte, y aún por él, Jesús le perdonó sus pecados y le dio esa promesa, esa certeza de que hoy estarás conmigo. No después de pagar otros 1000 años en un purgatorio tus pecados. No, nada de eso le dice Jesús. No, dice hoy. Al momento de morir, amigos, nuestro espíritu es llevado con Dios. Eso es digamos, el conflicto de la muerte. Ninguno de nosotros dice, pues qué lindo, me quiero morir así como un criminal. No, la muerte en sí nos causa temor, ¿verdad? Pero a la vez, como un cristiano, deseamos ese día. Deseamos morir y se escucha feo, pues, pero es la verdad. Deseamos ver a nuestro Señor Jesucristo y estar con Él. Para seguir viviendo, pues está bien, podemos seguir aquí sirviendo a Dios, pero la muerte es ganancia. Javier. Sí, profesor. Bueno, ya lo dijo mi hermana Marta, dice donde veo el amor de Dios en esta historia, pues donde entregó a su hijo por mis pecados y por mi salvación. Bueno, esto es más personal, ¿verdad? Sé que es para la humanidad. Jesús lo hizo para toda la humanidad, pero lo veo en que él, Dios entregó a su único hijo por mis pecados. Sí,
Amén. Amén. Como dijimos el otro día, nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad? Poner su vida por sus amigos. Bien. ¿Qué nos enseña Dios a pedir en oración o en hacer? O sea, ya para poner en práctica lo que aprendimos hoy. ¿Qué aprendemos de la actitud de Jesucristo? Tal vez de los presentes, del criminal, del centurión, no sé, algo que aprendemos y decimos, nosotros también queremos. Ok, ¿alguien desea aportar? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Juan Carlos. Pues de lo que rescato muchísimo dentro de muchas cosas que hay ahí, pero es la importancia de dar santo sepulcro a nuestros cuerpos. O sea, ahí lo aprendí. O sea, siempre he visto que se entierra la gente y todo, pero le di sentido con esta palabra. Sí, ¿me puede explicar un poco más su comentario? O sea, la importancia de tener una muerte digna, como lo quiso José cuando pidió el cuerpo de Jesús, y poderlo enterrar, ¿no? No dejarlo como un pedazo de basura. Sí, en efecto, lo que es que aunque nos damos cuenta de que la persona fallecida, su espíritu, su persona ya no está ahí presente en el cadáver, ¿verdad? Ya se fue. Pero al mismo tiempo, Juan Carlos dice que podemos comunicar nuestro amor y nuestro agradecimiento, pues realmente con Dios por la vida de la persona. O sea, la muerte importa, sí. O sea, lo del funeral, el entierro, todo eso importa, sí. Para un cristiano, sí. No porque cambia de que, fueron al cielo o no. No, eso ya está decidido. Pero de que nosotros los que se quedan aquí en el mundo podemos dar un testimonio al, bueno, por la forma en que tratamos a uno después de su muerte. Excelente, Juan Carlos. Creo que Álvaro tiene levantada la mano. Gracias. Vuelvo y digo que nos colocó en línea directa con Dios Jesucristo con todo lo que hizo. Y segundo, ¿qué me enseña? Estamos en ¿qué me enseña, no? Sí. Sí. Cierto, sí, me coloca. Y lo otro, me enseña a comprender lo que tanto esperaba José de Arimatea, que era ver el reino de Dios. Nosotros ya estamos disfrutando del reino de Dios y entender esto es la importancia. Es como cuando uno lo reciben en una mansión, cuando uno lo reciben en una casa muy lujosa, que uno se sorprende de todo lo que ve. Y uno tiene acceso a esas mansiones y a esas casas y dice uno, wow, todo detalle tiene buen gusto y es hermoso. Para mí lo que hizo Cristo fuera de su gran amor y su sacrificio fue que me mostró, Álvaro, mira, tenés el reino de Dios para disfrutarlo, ven y disfrutarlo conmigo. Disfrútalo ya, no esperes a mi venida y al juicio, no, ya, disfrútalo ya. Créame que esa vaina me tiene a mí removido, el calcañar me tiene removida la cabeza, la mente, y es decir, oiga, por eso es que hablé de integridad anteriormente, y yo fui calavera y fui, ya no más. Mentira, yo no fui tan malo, pero he tenido mis pecados, tengo mis pecados, pero tengo que ser más íntegro, procurar ser más íntegro para poderle servir a Dios. Y creo que en todo este proceso de 12 cursos y el que me falta y en lo que viene, es eso, independiente de si soy pentecostal, luterano, católico, lo que sea, perdónenme, que mencione solo esas, es disfrutar el reino de Dios, lo que Dios nos ofreció desde ya. Eso yo lo he estado asimilando. Creo que fuiste tú, Joel, que me dijiste, Álvaro, tómate el tiempo para asimilar toda esta capacitación que te hemos dado. Pero es que ya la primera cosa es, Álvaro, sé íntegro para disfrutar el reino de Dios. Perdóneme que me ha tomado la palabra. No hablo más. Excelente, Álvaro. Que Dios nos dé corazones íntegros como nuestro Señor Jesucristo.
Como vemos en el ejemplo de José de Arimatea, en el centurión, en el criminal, ¿verdad? Aquí aprendemos de un criminal. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación y que nunca veamos a alguien como no digno, ¿verdad? De la salvación. Uno que está a momentos de morir, ejecutado por sus crímenes, es salvo. Si él puede, si Dios puede salvar a un criminal así, entonces a cualquier. ¿Okay? Nunca dudemos del poder de Dios para salvar a alguien. Bien, amigos, sugiero que estas fechas y las semanas que vienen es buenísima oportunidad para compartir esta historia. Pues está a nuestro alrededor. La semana pasada mucha gente observaba el miércoles de cenizas, ¿verdad? Estamos a 4 semanas, 5 semanas de la Semana Santa y pues ya viene. Y también con gente nueva que no conoce el amor de Cristo, empiecen con lo más importante, ¿verdad? Empiecen con lo más importante. Para alguien que es nuevo a la iglesia, nuevo a estudiar la palabra de Dios, empiecen con lo mero, que Cristo aquí en la cruz, ¿verdad? Dando su vida y pues, pero no pasen por alto el hecho de que resucite, ¿verdad? Álvaro. Es que ya tocaste eso. Es que muchas veces nos quedamos discutiendo si me bautizo con mucha o con poca agua, si participo o no participo de la cena, y casi que volvemos a un legalismo como hace 2000 o no sé cuántos años. Entonces, dijiste lo importante. Estos días y de ahora en adelante nuestro propósito debe ser es mostrar esa gracia y ese amor de Dios para con nosotros a través de Jesucristo. Ya lo demás ahí sí, como dice, viene por añadidura. Si quieres entender si es con poca o mucha agua, si quieres participar o no de la cena, si estás invitado a esa gran mansión, eso ya se va agregando. Si es pecado o no es pecado. De hecho, somos pecadores, pero, uy, lo dijiste muy claro, qué pena. Gracias, Álvaro. Bien, amigos, unos comentarios antes de comenzar, solo para darle resumen a la historia hoy. El impacto espiritual de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Permiten un segundo avanzar la diapositiva. Ahí está. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que la oscuridad cubría toda la tierra hasta desde la 6ª hora, mediodía, hasta la 9ª hora. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Puesto que Lucas nos dice que el sol se oscureció. Toda la tierra, en toda la tierra había luz de día, pero fue envuelta en la oscuridad. Bueno, algunos piensan que era algo natural, ¿verdad? Un eclipse del sol o algo así, pero tales eclipses no ocurren cuando hay luna llena, como había en tiempo de la Pascua. Eso sí se sabe por la forma en que funcionaba el calendario judío. Entonces debemos concluir que las 3 horas de oscuridad era totalmente un milagro, ¿verdad? Una señal del Padre para anunciarle al mundo que algo importante está sucediendo, ¿verdad? Ok, solamente por si tenían la duda acerca de eso, pues ya mencionaron ustedes lo del velo, como ven en la diapositiva. Pues cuando Jesús murió, estaba declarando que el castigo del pecado estaba pagado en su totalidad. Consumado es, ¿verdad? Todo se ha cumplido, dice en Juan 19:30. Y encomendó su alma al Padre Celestial. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hablando de una muerte digna y noble, pues yo creo que eso es, amigos. ¿Cuáles van a ser tus últimas palabras? Joel. Sí, díganos. Discúlpame, qué pena. ¿Me puedes regalar esa diapositiva
Sí, La claro del que velo sí. precisamente, es que me inquieta mucho, no sé, por favor. Claro que sí se puede. Ay, perdón. Sí, pero sí, sin duda se puede. Bueno, el velo que separaba el lugar santo es donde quemaban el incienso, ¿verdad? Y también el pan consagrado estaba ahí. Y anteriormente, sí, lo del el arca del pacto había sido guardado hasta que fue capturada en el Antiguo Testamento y tal vez fue destruida, perdida, hasta han hecho películas de que quieren encontrar esa arca, pero bueno, ya no se habla de eso en los tiempos de Jesús. Pero básicamente Dios estaba declarando que ya no necesitamos de los servicios de un sumo sacerdote, ¿verdad? Para litigar su causa con un Dios santo. Todo lo que hacía el sumo sacerdote por los pecados del pueblo, los sacrificios, el incienso, era solamente una sombra de Cristo, ¿verdad? Un tipo o patrón de lo que haría Cristo por nosotros. Pero ahora el tipo ha sido reemplazado por su cumplimiento, la gloriosa realidad de Cristo. Pues Cristo es nuestro sumo sacerdote. El libro de la carta a los hebreos habla claramente de eso. ¿Okay? El pueblo de Israel no podía entrar en el lugar santísimo, pero al romperse el velo ya nos queda en claro que nosotros tenemos acceso libre y directo al Padre. Hoy en día a veces vemos una actitud equivocada entre los creyentes. Creemos que, tal persona es pastor, como que tiene más acceso a Dios que yo. No, ahora todos los creyentes, todos los que estamos en Cristo, tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ese es el significado también del velo. ¿Okay? Otra cosa era lo del terremoto que se menciona en el libro de Mateo. Las rocas se parten y nuestro Dios está enviando un mensaje al mundo, ¿verdad? También mencionan el detalle de que pues unos creyentes, dice, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después de que Jesús resucitó, salieron de sus sepulcros, entraron en la santa ciudad, o sea, en Jerusalén, y aparecieron a muchos. Wow, o sea, qué testimonio Dios les dejó de que el poder de la resurrección y la muerte de Jesucristo, Dios quería hacerlo público. O sea, em, pues sí, el punto es que Dios tiene poder sobre la muerte. Eso fue el testimonio que Dios les está dando, que Jesús es la resurrección y la vida. En Él tenemos todo. Es como una vista previa, ¿verdad? De lo que nos espera en el último día. Que todos nosotros vamos a resucitar de nuestros sepulcros. Dios nos va a sacar y nos va a dar cuerpos gloriosos, hechos para el cielo. En conclusión, amigos, Jesús dice, consumado es. Ni tú ni yo, pues ya no tenemos que pagar nada para la salvación. Ya fue pagado lo necesario. Consumado es, dice Jesús. Em, cuando cuando se habla de la cruz, el mensaje de la cruz ciertamente era una locura para los que se pierden, ¿verdad? Pero para los que se salvan, o sea, para nosotros, el mensaje de la cruz es el poder de Dios para salvarnos. ¿Ok? También la muerte de Jesucristo es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes tras fronteras y culturas, idiomas, países. em, la muerte de Jesucristo, según Efesios 2:16, nos une en un solo cuerpo
mediante la cruz y puso fin a las enemistades entre nosotros. Puede que en el mundo secular algunos de ustedes son de países que no se llevan bien, ¿verdad? Pero en este contexto en Cristo, nada de eso importa, ¿verdad? Porque somos uno en Cristo. También la muerte de Cristo es su triunfo público, nos dice Colosenses 2:15. Con esto, con su muerte, Jesús ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, imaginen todos tus pecados, una lista pública, que publican una lista de tus pecados y Jesús dice, no, yo la agarro, yo me la llevo en mi cruz conmigo, yo me encargo de esa lista de pecados. Es lo que Jesús está haciendo. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. O sea, por eso he visto iglesias que tal vez tienen una cruz en su iglesia y hasta van y clavan sus pecados a la cruz. Y es bonito, es simbólico. No tienen que hacer eso, pero es una forma de decir, miren lo que hizo Cristo por mí. Cristo desarmó a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. O sea, en la cruz es donde Jesús gana la victoria contra el diablo. Muy bien. Y último punto, como mencionó Roberto, que aquí vemos el cumplimiento de Isaías 53. El castigo de Jesucristo es nuestra paz. Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y sobre él vendrá el castigo de nuestra paz. Y por su llaga seremos sanados. Amigos, pues ya esta es la lección 7 y que la paz de Cristo y de Cristo crucificado reine en sus corazones. No hay ningún obstáculo entre Dios y nosotros. Somos suyos en Cristo. Okay. Miércoles nos reuniremos para la lección 8. Les voy a dar pedacitos de 2 evangelios. Seguimos con Lucas 24, de 1 a 12, y Juan 20, del 19 al 29. Muy bien. Pues si no me han entregado la primera parte de su proyecto final, ya es momento. Ya esta semana deberían pasarme la primera parte, que más o menos es el plan por escrito, y solo quedaría pendiente eso de la segunda parte, de compartirlo con alguien. Y pueden, como ya les he mencionado, pueden compartir su enseñanza por cualquier medio. Una junta virtual, en persona, familiares, niños, no importa con cuántos o quiénes, solo que hay que compartirlo con alguien. Si alguien tiene una pregunta o duda y quiere consultarme acerca del proyecto final, pues bien pueden. Algunos de ustedes durante el fin de semana me entregaron sus proyectos y sí los tengo, digamos, en mi lista de espera para hoy, de revisarlos. Haré lo posible por hacerlo hoy mismo. Ok, amigos, pues es todo para hoy. Vamos a concluir nuestra clase con una oración. Okay. Y también, perdón, veo que está con nosotros el señor Rolando Soto. No sé si ha podido saludar al grupo. Rolando Soto, bienvenido. Si nos escucha. Bueno, creo que está conectado y damos gracias porque Rolando estuvo enfermo por un tiempo y ya se ha recuperado. Bueno, oremos, amigos. Señor Cristo, gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor. Es difícil expresar con palabras lo mucho que nos has amado. Así que la mejor expresión, que la mejor forma que podemos nosotros mostrar tu amor y nuestra gratitud es
llevar una vida íntegra, con un corazón puro, Señor, pues alabarte en todo, defender tu nombre, seguir tus mandatos, y cuando fallamos, en humildad, pedirte perdón, acercarnos al Padre. Y pues te alabamos porque nos has dado acceso directo con Dios Padre. Y pues ya no hay nada entre nosotros. Solamente nos has llenado de perdón, amor y paz. Que el mundo vea eso en nosotros. Señor, oro por este grupo, que ellos tengan la oportunidad de compartir tu amor con otros. Que ellos sepan que están listos, que son enteramente capacitados para compartir tu amor con otros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ok, amigos, pues que tengan un excelente día en Jesucristo.